Bienvenidos a Ratos de Terror, donde te sumerges en los relatos más escalofriantes. Soy su anfitrión y hoy les traigo una historia que les mantendrá al borde de sus asientos. Prepárense para adentrarse en el oscuro y misterioso estado de Michoacán. Pero antes, tomen sus cobijas, apaguen las luces y preparen sus mentes por lo que está por venir. Si tienen alguna experiencia sobrenatural, nos la pueden hacer llegar a través del correo que aparece en pantalla. Esta historia tiene lugar en el estado de Michoacán, en una pequeña ciudad que se encuentra enclavada entre montañas y rodeada de densos bosques. Era una noche lluviosa de otoño cuando Jesús, un taxista local, recibió una llamada de su radio. Una voz desesperada pedía ayuda en un tono tembloroso y asustado. El hombre al otro lado de la línea dijo que estaba atrapado en medio de la nada y que necesitaba ser recogido de inmediato. Movido por el sentido de deber y compasión, Jesús se dirigió al lugar indicado por el desconocido. A medida que avanzaba por las tortuosas carreteras, la lluvia se volvía más intensa y el viento aullaba entre los árboles. Pronto llegó a un punto remoto en la oscuridad, donde encontró a un hombre empapado y tembloroso esperando en el borde del camino. El hombre subió al taxi y Jesús notó que estaba pálido como un espectro, sus ojos estaban llenos de pánico y su voz temblaba cuando le dio las indicaciones para llegar a su destino. A medida que el taxista avanzaba, el pasajero comenzó a contar su historia. Resultó que el hombre había estado viajando en autobús desde la Ciudad de México hacia su ciudad natal, pero había decidido bajarse en Michoacán para visitar a su familia. Al hacer autostop para llegar a su destino, fue recogido por un conductor amable que se ofreció a llevarlo hasta ahí. Sin embargo, a medida que se adentraba en las carreteras más aisladas, el conductor comenzó a comportarse de manera extraña. El hombre contó cómo el conductor había comenzado a hablar de cosas inquietantes y macabras. Le hablaba de rituales oscuros y criaturas sobrenaturales que habitaban en los bosques. Se había vuelto tan inquietante que el pasajero decidió bajarse del automóvil sin importarle la lluvia torrencial. A medida que Jesús escuchaba atentamente, algo comenzó a sentirse mal en el ambiente del taxi. La lluvia golpeaba rítmicamente contra el techo, creando una atmósfera inquietante. Sin embargo, continuó conduciendo, pensando en la seguridad de su pasajero y en la necesidad de llegar a su destino. De repente, mientras avanzaban por una curva empinada, Jesús vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una figura encapuchada emergió de entre los árboles, parada en medio de la carretera. El rostro estaba oculto en sombras y parecía emanar una oscuridad. Jesús pisó el freno con fuerza, deteniendo el taxi justo enfrente de la figura misteriosa. El pasajero se encogió en el asiento trasero, temblando del terror. La figura encapuchada se acercó lentamente al vehículo, moviéndose con una extraña gracia y sin hacer ningún ruido. La lluvia intensa parecía desaparecer a su alrededor, como si estuviera envuelta en una burbuja de oscuridad. Jesús miró fijamente a través del parabrisas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, mientras el pasajero se aferraba con fuerza al asiento trasero. Con un movimiento lento y deliberado, la figura extendió su mano hacia la ventanilla del taxi. Una sensación de malestar invadió el interior del vehículo, y Jesús se dio cuenta de que algo siniestro estaba a punto de suceder. Ante la mirada atónita de ambos hombres, la figura retiró su capucha, revelando un rostro desfigurado y pálido, con ojos brillantes, llenos de maldad. En ese momento, el pasajero lanzó un grito desgarrador, sus ojos se abrieron de par en par y su boca se retorcía en una expresión de terror absoluto. La figura, con una sonrisa retorcida en el rostro, pronunció unas palabras en un tono gélido y sepulcral, como si viniera del mismísimo inframundo. «Tu alma es mía», susurró antes de desaparecer en la oscuridad.
El taxi quedó sumido en un silencio sepulcral. Jesús se aferró al volante, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. El pasajero, ahora en estado de shock, apenas podía articular unas palabras. Finalmente, Jesús rompió el silencio y le preguntó al hombre si estaba bien. El pasajero, temblando, asintió débilmente. Decidió poner fin a esta pesadilla. Jesús encendió el motor y condujo a toda velocidad hacia el destino del pasajero. El trayecto restante se convirtió en un viaje angustiante, con cada sombra y cada sonido de la noche alimentando el miedo que los envolvía. Cuando finalmente llegaron al destino, el pasajero salió del taxi como si escapara de la mismísima muerte, agradecido a Jesús por haberlo llevado a salvo, y desapareció rápidamente en la oscuridad de la noche. Jesús se quedó allí, viendo cómo el hombre se alejaba, reflexionando sobre lo que había presenciado. Desde ese día, Jesús se volvió más cauteloso al aceptar viajes nocturnos.